¿Ya? El seno de X más Y. Entonces, vas a recordar esto. El sen cos, sen cos. ¿Ya? Repito. Para el seno de la suma de dos ángulos, vas a recordar sen cos, sen cos. ¿Me dejo entender? Ya. Ahora, ¿qué va a variar? ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos XY, copia el igual, XY. En el segundo solamente cambia el ángulo, ¿no? Se cambia, YX. Si acá es XY, acá será YX. El signo permanece igual. Si aquí es más, entonces también debe ser más. ¿Qué sucede si aquí fuese menos? Vamos a cambiarle aquí de signo, más, ahora aquí vamos a colocarle menos. Entonces aquí también cambia. ¿Ya? En el seno, el signo permanece igual en otras palabras. Muy bien. Ahora, veamos por acá. El coseno de la suma de dos ángulos. El coseno de la suma de dos ángulos compuestos. ¿Qué vas a recordar? Ojo, aquí vas a recordar, en el coseno vas a recordar cos, cos, sen, sen. ¿Ya? Repito. ¿Qué vas a recordar? Cos, cos, sen, sen. Ahí está. ¿Me dejo entender? Entonces por acá tenemos XY, ¿no? Y acá también XY. Claro, porque es lo mismo acá, cos, cos, sen, sen. Acá es lo mismo, la misma razón, sen, sen. Y acá cos, cos. No te olvides, cos, cos, sen, sen. El signo jóvenes, en el coseno de la suma, el coseno aquí cambia el signo, ¿no? ¿Te das cuenta? Menos. Muy bien. ¿Y qué sucede, profesor, si fuese menos? Aquí va acá, va a cambiar también. ¿Ya? Muy bien. Seguidamente tenemos la tangente. ¿La tangente de qué? La tangente de la suma. Tangente de X más Y. ¿Qué vas a colocar? Tan de X más tan de Y, ¿no? Tan de X más tan de Y. ¿Ya? Muy bien. En el denominador tenemos la unidad 1, ¿no? Y aquí cambia el signo. Si acá es más, acá viene a ser menos. Menos el producto de ellos mismos. ¿Ya está? Ahora, ¿qué sucede si aquí fuese menos? Si aquí fuese menos, entonces aquí sería en el numerador el mismo signo. Menos, el mismo signo. En el denominador le vas a cambiar de signo. Sería más. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Muy bien. Ya está. No te olvides entonces, en el seno de la suma sería sen, cos, sen, cos. Sen, cos, sen, cos. XY y aquí cambia, ¿no? El ángulo YX. En el coseno sería cos, cos, sen, sen. ¿Ya? Muy bien. Propiedades básicas, ¿no? Las propiedades que tenemos que conocer. Por decir, a ver, tenemos por acá seno cuadrado de X menos el seno cuadrado de Y. Esto de aquí me hace recordar una diferencia. ¿Diferencia de qué? De cuadrados, ¿sí o no? Ajá. Y la diferencia de cuadrados, ¿a qué es igual? A la suma por la resta. Pero en este caso, solamente vas a sumar y restar los ángulos. ¿Ya? Entonces acá sería seno cuadrado de X menos seno cuadrado de Y. ¿A qué es igual? Al seno de ¿quién? De la suma por el seno de la resta. Listo. ¿Ya? Muy bien. Seguidamente, tenemos por acá la tangente de X más la tangente de Y. Ahora, ojo, tenemos aquí la suma, mira, la suma. Es puro tan. Tan, 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 tan. ¿No? A ver, tangente de la suma de X, tangente de Y. Y por acá tenemos la tangente de X por la tangente de Y. ¿Te das cuenta? Tenemos acá la suma y acá el producto. También multiplicado por otra tangente o por la tangente de quién? De la suma de estos ángulos, de XY, de XY. ¿Me dejo entender? Entonces, toda esta expresión, ¿a qué es igual? A la tangente de quién? De la suma, de X más Y. ¿Ya? Toda esta expresión, vuelvo a insistir, es igual a la tangente de X más Y. Muy bien.
Bueno, esto de aquí también lo vamos a ver en la parte práctica, ¿ya? Veamos, jóvenes, entonces, por acá. Bueno, ahí en su plataforma tienen la ficha, algunos ejemplos para que completen. Pero vamos a empezar nosotros con el problema número 1. ¿Ya? Problema para la clase. O ejercicios propuestos, ¿no? Vamos a colocar nosotros ejercicios propuestos, ¿ya? Bien. Ejercicios propuestos. Muy bien. A ver, vamos a ver entonces por acá la pregunta número 1. ¿Ya? Reducir, ¿ya? Reducir C, que es igual al seno de la suma, ¿no? Menos el seno de Y por el coseno de X entre dividido entre el coseno de la suma, ¿no? Más, acá tenemos seno de X por el seno de Y. Ya está. Así de simple y así de fácil. Veamos entonces, jovencitos, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a ver, jóvenes. Por acá tenemos el seno de la suma de X más Y. Ya les expliqué. El seno de la suma de ángulos viene a ser sencos. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Por acá tenemos C es igual a tenemos por acá seno de la suma, ¿cómo se llama? Sencos, ¿no? Seno de X, coseno de Y, el signo en el seno es el mismo, más sencos. Seno, ahora X, Y cambia, ¿no? El ángulo sería Y coseno de X. Menos, bajo esa expresión, seno de Y por el coseno de X. Ahora, el coseno de la suma, sería cos, sen. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá coseno de la suma sería coseno de X, coseno de Y. El más cambia en el coseno, no cambia de signo. Acá sería menos sen. Seno de X por el seno de Y más el seno de X por el seno de Y. Listo. Ahora, ¿qué hago? ¿No? Se van a simplificar acá. A ver, seno de Y se va a reducir. Seno de Y coseno de X, seno de Y coseno de X. Positivo o negativo, se simplifica. Por acá, seno de X, seno de Y, seno de X, seno de Y. Menos más, se van. Entonces me estaría quedando de que C es igual a, a ver, seno de X por el coseno de Y, coseno de X por el coseno de Y. Simplificamos, coseno de Y, y solamente me estaría quedando seno de X dividido entre el coseno de X. Y ustedes ya saben, por identidades, por cociente, el seno dividido entre coseno, ¿a qué es igual? A la tangente del ángulo X. Así de simple, ¿no? Muy bien, jóvenes. La pregunta número 2 es simple, ¿ya? Es la misma historia que hice en la pregunta número 1. O sea, la 2 no lo voy a hacer, pues, porque está fácil. ¿Ya? Es lo mismo que hemos hecho, ¿no? En la pregunta número 1. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver la 3. La 3 por acá. Tenemos, ¿a qué es igual? Son preguntas básicas, ¿ah? ¿A qué es igual a? Tenemos, ¿a qué es igual a? ¿Qué es igual? A es igual, disculpe,
seno de 22 por el coseno de 8, así de simple, más el seno de 8 por el coseno de 22. Ya está. Voy a ver aquí, jovencitos, ¿no? ¿Qué forma tiene? Mira, a ver, tenemos acá sen cos, ajá, tiene la forma de sen cos, ¿verdad? 22, 8, 22, 8, y acá tenemos 8, 22. Ajá, sen cos. Me hace recordar la suma de quién? De seno, ¿verdad? Entonces acá sería simplemente A es igual a seno de 22 más 8. Acá tenemos que A es igual al seno de quién? 22 más 8, ¿cuánto es? 30. Seno de 30, todo el mundo sabe que es igual a un medio. ¿Ya? Muy bien. Esa sería la respuesta. La D de dinosaurio. ¿Ya? Veamos entonces rápidamente la pregunta 4. Vayan tomando nota, por favor, de las propiedades, las fórmulas, mientras yo voy escribiendo, ¿ya? Ya está. Miren, en la pregunta número 4, ¿no? Fíjate bien, primero reconoce, identifica, ¿no? ¿Qué forma tiene? Tenemos por acá, mira, cos, sen. Cos, sen, ¿verdad? 52, 15, 52, 15. ¿No? Cuando es cos, viene a ser el coseno o bien de la suma o bien de la diferencia de ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué observamos? Que tenemos aquí, ¿no? La suma. Entonces, por acá sería, ¿no? Por acá sería el coseno, ojo, si acá es suma, acá viene a ser una diferencia. ¿De quién? De 52 menos 15, pues, ¿no? Ahora tenemos por acá el coseno de 52 menos 15, restamos, sería 37, ¿verdad? El coseno de 37, pues ya es un ángulo notable, ¿verdad? ¿No? Simplemente tienes que recordar el triangulito, si no lo sabes mentalmente, esa razón trigonométrica. Tenemos por acá 37, por acá 53. El famoso 3, 4, 5, ¿no? A menor ángulo se pone menor lado. 3, 4, los catetos vienen a ser 3, 4 y la hipotenusa 5. Muy bien. Entonces por acá, el coseno de 37, el coseno, ¿cuánto es? 4 adyacente entre la hipotenusa. 4 quintos. Y se acabó el problema, ¿no? 4 quintos. Muy bien. Esa sería la pregunta número 4. Así de simple, así de fácil. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver entonces, jóvenes, la pregunta número 5. ¿Ya? En la pregunta 5, ¿verdad? En la pregunta número 5 tenemos una condición.
de que seno de x más coseno de x es igual a la raíz cuadrada de 2 dividido entre 4. Me piden calcular d, que es 4 seno de 45 más x más 3. Mira, esta parte yo lo voy a sacar. ¿Ya? Por acá. A ver, por acá. Ojo, vamos a ver qué sucede con esta expresión. Seno de 45 más x. Ya está. Entonces, el seno de 45 más x, ¿no? Recuerda, seno de la suma, sencos, sencos. ¿Ya? Entonces, para acá digo, ¿no? Seno de 45 por el coseno de x más, de nuevo, sencos, pero aquí el ángulo cambia. ¿Seno de quién? De x por el coseno de 45. El seno de 45, ¿no? Es un 45, pues es un triángulo notable. El seno de 45 es raíz de 2 entre 2. ¿Verdad? Entonces lo reemplazamos, a ver qué sucede. En vez de colocar aquí seno de 45, ¿no? Le vas a colocar entonces raíz cuadrada de 2 dividido entre 2. Y acá también el coseno de 45 viene a ser lo mismo. Es raíz de 2 ¿entre quién? Entre 2. A ver, ¿qué más puedo hacer ahí? Ah, mira, fíjate bien. Aquí hay una suma, pero existen cocientes que son iguales. ¿Cuáles son los cocientes que son iguales? Raíz de 2 entre 2. Y por acá tenemos también raíz de 2 sobre 2. Ya no vais a pensar de que este es el ángulo, no, no. Sería raíz de 2 entre 2. Entonces, jovencitos, se va a proceder a ¿qué? A factorizar, ¿verdad? A factorizar. Se factoriza entonces raíz de 2, sale aquí raíz de 2 entre 2. ¿Y qué me estaría quedando dentro del paréntesis? ¿No? Coseno de x más seno de x. Pero yo lo voy a conmutar porque es la suma, ¿verdad? Entonces acá sería seno de x más el coseno de x. Entonces, podemos observar, ¿no? Podemos darnos cuenta de que como condición me dan seno más coseno, ¿verdad? Seno de x más coseno de x. Acá está la condición, seno de x más coseno de x. ¿A qué es igual? A la raíz cuadrada de 2 dividido entre 4, ¿ya? Entonces por acá yo digo, ¿no? Raíz cuadrada de 2 lo reemplazo ¿por quién? A ver, seno de x más coseno de x. Acá está la condición que es igual a la raíz cuadrada de 2 dividido entre 4. Muy bien. Ahora solamente me queda multiplicar. Raíz de 2 por la raíz de 2 es igual a 2. 2 entre 2 se cancela toda esta parte, ¿no? Se cancela toda esta parte. ¿Y qué me estaría quedando? Me estaría quedando 1 dividido entre 4. ¿Ya? Entonces, eso diría que es igual a seno de 45 más x. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahora lo reemplazo en d, ¿verdad? Luego lo reemplazo en d. d es igual a 4 veces seno de 45 más x, que ya lo tenemos. ¿Cuánto es? Es igual a un cuarto. 1 entre 4. ¿Verdad? ¿Más cuánto? Más 3. Eso es lo que me están pidiendo, ¿no? ¿Qué hago aquí? Se cancela 4 con 4. Hasta la vista, baby. ¿Qué me queda? 1 más 3. Y esto de aquí es igual a 4. Esa sería la respuesta a esa pregunta, ¿no? 4. Así de simple, ¿ya? La pregunta 6 es similar, pero igual vamos a desarrollarla. ¿Estamos? Vamos a ir por acá. Pueden ir transcribiendo, por favor. Número 6, ¿ya? A ver. En la pregunta número 6 tenemos, por acá dice, raíz de 3, seno de x más el coseno de x. Esto de aquí es igual a 1/3. Muy bien. Calcular E, que es igual a 5 veces seno de x más 30, ¿no? Más 1/6.
¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué sucede ahí? La condición, ¿y qué me piden? La condición es raíz cuadrada de 3 seno de x más coseno de x igual a 1/3. Y a mí me piden calcular que es 5 seno de x más 30 más 1/6. Tenemos esto de aquí. A ver, lo sacamos, a ver qué sucede, ¿ya? Eso es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Entonces por aquí yo digo, ¿no? Seno de la suma. El seno de la suma, ¿no? Seno de la suma es sen cos más, de nuevo, sen, pero ahora aquí cambia, ¿no? 30 y acá coseno de x. El coseno de 30 y el seno de 30, ¿no? Y ustedes lo conocen. El seno de 30 por triángulo notable, ¿no? Las razones trigonométricas de ángulos notables, el seno de 30 es un medio. Y el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Lo vas a reemplazar a ver qué sucede, ¿ya? A ver, lo reemplazamos entonces. Por acá. Coseno de 30 es raíz de 3 entre 2. ¿Por quién? Por el seno de x. Más el seno de 30, que es igual a 1/2 por el coseno del ángulo de x. Entonces, observa bien que se va a factorizar, ¿no? ¿Se repite qué cosa? 1/2. ¿No? Claro que sí, porque aquí también existe el 1 invisible. Mira, aquí está el 1 invisible. Entonces aquí voy a factorizar 1/2 y por acá 1/2. ¿Ya? Factorizamos entonces, jovencitos, 1/2. ¿Qué me estaría quedando dentro del paréntesis? Me estaría quedando, solamente factorizado 1/2, ¿eh? 1/2. ¿Qué me queda acá? Raíz de 3 seno de x. Raíz de 3 seno de x más ¿quién? Como 1/2 está factorizado, me queda por acá coseno de x. ¿Ya? Y esto de aquí, pues, lo tengo como condición. Raíz de 3 seno de x más coseno de x, ¿a qué es igual? Ahí está, a 1/3. ¿No? Entonces yo puedo decir que el seno de x más 30 es igual colocar, ¿no? 1/2. ¿Por quién? A ver, por 1/3. ¿Y cuánto es 1/2 por 1/3? 1/6. Se multiplica, ¿no? Numerador con numerador y denominador con denominador. Muy bien, jóvenes. Por acá tenemos ahora que reemplazar en E. Reemplazo en E. Luego lo reemplazo en E. E, ¿a qué es igual? A 5 veces seno de x más 30. Ajá. ¿Y seno de x más 30 cuánto es? 1/6. 1/6. ¿Más cuánto? Más 1/6. Entonces, esto de aquí me va a dar 5/6 más 1/6. Por lo tanto, ya salió pues la respuesta. ¿Es igual a cuánto? 5/6 más 1/6 es igual a la unidad. ¿Verdad? Se suman los numeradores ya que es una fracción homogénea. Se escribe el mismo denominador y se suman los numeradores. Me queda 6/6 y eso es igual a 1. Muy bien. Pregunta número 7. Bien. Vamos a ver entonces la pregunta número 7, ¿ya? Pregunta 7. A ver, en la pregunta número 7 tenemos, por acá nos indica, ¿no? Que el seno del ángulo X, ¿no? Es igual a 2 entre la raíz cuadrada de 13, ¿verdad? Y la tangente del ángulo Y y la tangente del ángulo Y es igual a 1/8. Muy bien.
donde X y Y son agudos. Por acá tenemos de que X y Y son agudos. ¿Ya? Muy bien. Ahora me piden calcular, ¿no? Calcular el seno de la suma. Listo. El seno de X más Y. Muy bien. Ahora vamos a ver qué sucede por acá. A ver. Las condiciones del problema. Tenemos seno de X y por acá tenemos la tangente de Y. Ajá. Son dos ángulos, ¿verdad? Diferentes. X y Y son dos ángulos diferentes. ¿No? Pero además me dicen de que X y Y son agudos. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Miren, tenemos por acá, ¿no? Vamos a colocarlo por acá. Si yo tengo la primera condición de que seno de X es igual a 2 entre la raíz cuadrada de 13, ¿verdad? Entonces, si X y Y son agudos, pertenecen al primer cuadrante, ¿verdad? Estamos hablando del primer cuadrante. Lo vamos a reemplazar o lo vamos a aquí hacer un triángulo rectángulo. A ver qué sucede, ¿ya? ¿Ya? A ver, por acá tenemos el ángulo X. Y el seno de X, ¿a qué es igual? A cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿verdad? O sea, sería el opuesto al ángulo X sería 2 y la hipotenusa sería raíz cuadrada de 13. A ver qué sucede por acá. Para encontrar su cateto adyacente del ángulo X, ¿no? Hacemos por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Esto sería, a ver, 3, ¿verdad? ¿O no? Claro, porque si lo elevas al cuadrado sería 4. Si aquí a 3 lo elevas al cuadrado sería 9. 4 más 9 sería 13. Y su raíz cuadrada ahí está. Cumple el teorema de Pitágoras. Muy bien. Tenemos por acá entonces la otra condición, que es la tangente del ángulo Y, que es igual a 1/8. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, vas a hacer ¿qué cosa? Tu triángulo rectángulo, ¿verdad? Tu triángulo rectángulo. ¿Ya está? Ahí está. Muy bien. Ya está. A ver, por acá tenemos el ángulo Y. Fíjate bien. El ángulo Y. La tangente opuesto entre adyacente. Por acá sería 1/8. Si yo deseo calcular la hipotenusa, recuerda el teorema de Pitágoras, ¿no? 8 al cuadrado, 64. 1 al cuadrado, 1. La suma de 1 más 64 es 65. Y les traigo la raíz cuadrada, 65. El teorema de Pitágoras. Mentalmente lo estamos haciendo, ¿no? Muy bien. Seguidamente, ya está prácticamente todo. ¿Para qué? Para ser reemplazado en lo que me están pidiendo. Calcular seno de X más Y. ¿Ya? Entonces por acá yo digo, ¿no? El seno de X más Y. ¿No? Sen cos. Sería por acá seno de X por el coseno de Y más el seno de Y por el coseno de X. ¿Verdad? ¿Y qué me queda ahora? Simplemente reemplazar. Fíjate bien ahora. Seno de X, ¿no? Eso ya lo tenemos como condición. Seno de X es 2 entre la raíz de 13. 2 entre la raíz cuadrada de 13 por el coseno de Y. Coseno de Y es 8 entre la raíz cuadrada de 65, ¿verdad? Por acá sería 8 entre la raíz cuadrada de 65 más el seno de Y. Seno de Y que es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 65. Muy bien. Por el coseno de X. Coseno de X es 3 entre la raíz de 13. Sería por acá 3 sobre la raíz cuadrada de 13. A ver, jóvenes, tenemos por acá una suma de fracciones homogéneas. Estos de aquí son iguales, mira. Raíz de 13 es 65, acá también raíz de 13 es 65. Solamente se va a efectuar los
numeradores, ¿no? Acá sería 2 por 8, 16. 1 por 3 sería 3. 16 más 3 sería 19. Ajá, muy bien. Entonces por acá tenemos 19. ¿Me dejo entender? Sí, ¿verdad? Repito, tenemos una suma de fracciones homogéneas. Los denominadores son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? Solamente he efectuado aquí 2 por 8, 16. 1 por 3, 3. La suma de 16 más 3 sería 19. Ahí está. A ver, ¿qué más? Por acá, mira, sería raíz de 13. Escribe el mismo denominador, pues. Raíz de 13 por raíz de 65. Pero la raíz cuadrada de 65 lo vamos a descomponer en 13 por 5. A ver si logran captar por acá la idea. Raíz cuadrada de 65 es igual colocar raíz de 13 por la raíz cuadrada de 5. ¿Verdad? 13 por 5 me da 65. Entonces ya no vas a colocar raíz cuadrada de 65. ¿Qué vas a colocar? Raíz cuadrada de 13 por la raíz cuadrada de 5. Raíz de 13 por la raíz de 13, esta expresión es igual a 13. Ahora, ¿qué me queda? La raíz cuadrada de 5 en el denominador. Jóvenes, tenemos que racionalizar. Raíz cuadrada de 5 en el numerador y también hay que dividir, ¿no? Raíz cuadrada de 5. Ya está. Ya todo está ya listo, ¿verdad? Entonces, en la parte del numerador, ¿qué me está quedando? 19 por la raíz de 5. Lo estamos racionalizando. No estamos haciendo aquí cosas geniales. 19 raíz de 5, ¿entre quién? Raíz de 5. Por la raíz de 5, ¿cuánto es? 5. Por 13, 65. Eso es lo que quedaría, ¿no? 19 sobre 65 multiplicado por la raíz cuadrada de 5. Muy bien. Entonces vamos a ver si existe alternativa, ¿ya? Sí. La D de dinosaurio, ¿no? 19 entre 65 multiplicado por la raíz cuadrada de 5. Muy bien. A ver. Ya. Vamos a ver por acá, la pregunta. La pregunta 8 es similar, ¿ah? La pregunta 8 y la pregunta 9 es similar. Ya, vamos a hacer la pregunta número 10. ¿Empezamos? La pregunta número 10. A ver, por acá, la pregunta 10. A ver. En la pregunta número 10 dice, del gráfico calcular la tangente del ángulo θ. ¿Ya? A mí me piden calcular la tangente del ángulo θ. Bien. A ver, por acá tenemos A, esto en B, B, C, por acá tenemos D, por acá tenemos E. El ángulo θ, aquí está el ángulo θ, fíjate bien, ¿ya? A ver, la distancia entre puntos. Vamos a ver por acá la distancia entre estos puntos. De A a E es 5. De E a D, de E a B, disculpe, es 2. Por acá tenemos de C a D es 1 y de B a D sería 2. ¿Ya está? Muy bien. Me piden calcular la tangente del ángulo θ. A ver, ¿qué podemos hacer ahí? Tenemos que recordar un poquito de geometría, ¿no? Las primeras clases de geometría, ¿no? Entonces, jóvenes,
A ver, el ángulo teta, ¿no? El ángulo teta lo podemos pasar a este triángulo, al triángulo AE y por acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya, AE y le puedes colocar, por acá le puedes colocar F, ¿ya? Si deseas. Entonces, vamos a trabajar en el triángulo AEF. Si este de aquí es el ángulo teta, entonces esto de aquí también será el ángulo teta. ¿Verdad? Muy bien. Seguidamente, jóvenes, como estamos trabajando aquí en este triángulo, ¿verdad? Por acá puedo observar un ángulo exterior, ¿verdad? Y por acá un ángulo interior. Muy bien. Entonces, ¿qué se sabe por geometría? Que el ángulo exterior viene a ser igual a ¿quién? A la suma de estos dos ángulos interiores, no adyacentes a él. ¿Ya? Muy bien. Entonces, le vamos a colocar una variable. Si aquí le coloco la variable x y por acá le coloco la variable y, entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el ángulo exterior, fórmula, ¿no? Propiedad de geometría. El ángulo exterior, a ver si me acompañan por acá, fíjate bien, el ángulo exterior, ¿a qué es igual? A la suma de estos dos ángulos interiores. Sería teta más quién, más y. Pero como yo deseo la tangente del ángulo teta, despéjame pues el ángulo teta. Yo rápidamente puedo decir aquí que teta es igual a quién, a x menos y, ¿no? Claro, lógico. Entonces aquí, este y está sumando, va a pasar restando. Entonces me va a quedar x menos y es igual a teta. Ya despejé el ángulo teta. Muy bien. Entonces por acá yo digo, no, yo puedo decir que teta es igual a quién? A x menos y. ¿Ya? Como yo deseo calcular la tangente del ángulo teta, ¿qué vas a hacer? Ajá, multiplicamos por acá, a ver, tangente, a ver, por acá, tangente, ¿de quién? De teta, y acá también sería la tangente de x menos y. Muy bien, simplemente, ahora, me queda, ¿qué cosa? Recordar, la tangente de x menos y, ahí está la propiedad, sería, ¿no? Tangente de x menos la tangente de y, ¿verdad? Aquí vamos a recordar, tangente de x menos la tangente de y sobre 1 más, aquí el signo cambia, el producto de ellos, tangente de x por la tangente de y. Muy bien, tangente de x, a ver, ahora en el gráfico, la tangente del ángulo x, ¿a qué es igual? A 3, ¿no? Porque x, ¿no? Dentro de este triángulo sería 3, ¿entre quién? Entre 2, 3 medios. Menos la tangente de y, ¿a qué es igual? A tangente de y es opuesto, que sería 2, entre adyacente, que sería 7. Sería por acá 2 séptimos, ¿ya? Dividido entre 1 más el producto de tangente por tangente. Acá está el producto, ¿no? Acá tenemos tangente de x y tangente de y. El producto de ellos. 3 medios por 2 séptimos. ¿Está bien? A ver, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría 3 séptimos, ¿no? ¿No? ¿Está bien? 3 medios. ¿Ya? ¿Está bien o no? ¿Por quién? Por 2 séptimos. Bueno, aquí se cancela, ¿qué me queda? 3 séptimos. ¿Ya? 3 séptimos. Muy bien. Ahora solamente me queda efectuar tangente del ángulo teta, tangente de teta, ¿a qué es igual? ¿Cuánto es 3 medios menos 2 séptimos? Multiplicamos en aspa, ¿no? Acá sería 21, acá sería 4, ¿no? Entre el producto de ellos. A ver, ¿va a salir? ¿O algo me he equivocado por ahí? Vamos a ver por acá, ¿ya? Bueno, vamos a continuar entonces. A ver, acá sería, a ver, 21 menos 4. ¿Cuánto es 21 menos 4? Sería 10, a ver, 17, ¿no? Sería por acá 17 entre 14. Dividido, ¿entre cuánto? A ver, acá sería 7 por 1, 7 más 3, 10. ¿10 qué? A ver, 7 por 1, 7 más 3, 10. 10 séptimos. 10 séptimos. Por acá, a ver, sería, a ver, podemos simplificar. Por acá, a ver, mi séptima 1
séptima 2, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 17 ¿entre quién? Entre 20. A ver si me acompañan ustedes cuánto es 17 entre 20. A ver, por favor, dividan 17 sobre 20, rapidito, ¿ya? 0, y algo. A ver, por mensaje, por favor, ¿cuánto es 17 entre 20? 0,85. Muy bien, muy bien. 0,85, ¿verdad? Esto sería 0,85 centésimos. 85 centésimos. Muy bien, ahí está. ¿Ya? Esa sería la respuesta a la pregunta número 10. Muy bien el escáner. Bien. La pregunta 11, ¿ya? La pregunta 11. Veamos por acá la pregunta número 11. En la pregunta 11 tenemos, a ver, ajá, dice, del gráfico calcular la tangente del ángulo beta. Bien. ¿Ya? Vamos a ver el gráfico por acá. Ahí está. Bien. A ver, por acá tenemos el ángulo beta. ¿Ya? Por acá tenemos A recto en B. Por acá tenemos C, D. A, B, C, D. Muy bien. Por acá tenemos 1, 3 y 5. ¿Verdad? Me piden calcular la tangente del ángulo beta. A ver, ¿qué sucede por ahí? Vamos a ver. A ver, ¿qué sucede por ahí? Miren, jovencitos. Por acá tenemos que calcular la tangente del ángulo beta. Entonces, hay que recordar las propiedades de geometría. Sino un poquito de geometría. ¿No? ¿Qué hacemos por acá? A ver. ¿Alguien tiene idea? Esto me da una luz, mira. De que estos ángulos son ¿qué? A ver. Estos ángulos son... Miden, ¿cuánto miden estos ángulos? Son rectos, ¿verdad? Miden 90 grados, mira. 90 grados en B y por acá 90 grados en C. ¿Te das cuenta, no? Ya está. Muy bien. Entonces, es como tuvieras la pizarra, una parte de la pizarra, ¿no? Acá 90 y por acá también 90, ¿cierto? Te pregunto, ¿cómo es la parte inferior de la pizarra con la parte superior? Son paralelos, ¿sí o no? Son paralelas. Entonces, el segmento AB es paralela ¿con quién? Con el segmento CD, ya que esto mide ¿cuánto? 90 grados. Son dos segmentos que nunca se van a juntar, el segmento AB con el segmento CD. Entonces, ¿ustedes recuerdan esto de aquí? A ver, vamos a hacerlo así, ¿ya? Tenemos dos rectas paralelas, la recta L1 y la recta L2. Muy bien. Entonces, por acá, jovencitos, mira, fíjate bien, ¿no? Cuando tenemos un dientecito del serrucho, un dientecito, ¿no? O tenemos por acá la cabeza de un pescadito. Ajá. Entonces, cuando nos vas a recordar la cabeza de un pescadito, tenemos este ángulo llamado X, este ángulo A
y este ángulo B. ¿Sí o no? Entonces, el ángulo X, ¿a qué es igual? A A más B. A ver, vamos a ver si se puede hacer por acá, ¿ya? Tenemos, miren, por acá, este ángulo. Este ángulo, que yo lo puedo llamar X, y por acá también tenemos este ángulo, que yo lo puedo llamar Y, ¿no? Ya que este AB con CD son dos segmentos paralelos. Y por acá tenemos el ángulo beta. ¿Sí o no? Estos son opuestos por el vértice. Entonces, ¿qué se puede decir? De que la suma de X más Y, ¿a qué es igual? A beta. ¿No? Muy bien. A ver, por acá entonces tenemos de que beta es igual a X más Y. Muy bien. Ahora, como yo deseo la tangente del ángulo beta, ¿qué vas a hacer? Aplica, pues, tangente de beta, primer miembro, y la tangente de beta al segundo miembro. Ya está. Ahora, bajo este tangente de beta y lo voy a reemplazar. Tangente de la suma, ahí está la propiedad. Tangente de X más tangente de Y. Como ya sabes que es tangente de X más tangente de Y, reemplaza su valor numérico. Tangente de X. ¿Cuánto es tangente de X? Acá está el ángulo X. En este triángulo, ¿no? En el triángulo BCD. Tangente del ángulo X aquí es igual a puesto entre adyacente. 3 entre 1. ¿Cuánto es? 3. Más la tangente de Y. Acá está el ángulo Y. Fíjate bien. Ahí está el ángulo Y. ¿Verdad? En el triángulo ABC. Tangente de Y aquí es igual a 3 entre 5. 3 quintos. Y el resto ya es operación, ¿no? Operativo es. Dividido entre 1 menos el producto de ellos. No te olvides, ¿ya? El producto de ellos sería 3 por 3 quintos. ¿Cuánto es? 9 quintos. Vamos reemplazando ahora, ¿no? Rápidamente. Por acá voy a efectuar suma, ¿no? De fracciones. Sería 3 más 3 quintos. Rápidamente sería 5 por 3, se multiplica y se suma, ¿no? Según el signo que haya. 5 por 3, 15, más 3, 18. 18 quintos dividido entre, aquí a ver, 5 por 1, 5, menos 9, ¿cuánto es? Menos 4 quintos. Va a salir negativo, ¿no? A ver aquí, ¿qué hago? Cancelamos 5 con 5, ¿no? 5 con 5. Y aquí, ¿no? 18 entre 4. Simplificamos también. A ver, mitad, mitad. ¿Qué me queda? 9 dividido entre 2. Negativo. 9 medios. Y 9 medios es igual colocar 4 enteros, 5 décimos. Por lo tanto, la tangente del ángulo beta es negativo 4,5. 4 enteros con 5 décimos. Muy bien, pueden transcribir, por favor. Muy bien. 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 A ver, vamos a ver por acá, vamos a borrar la pregunta número 10, ¿ya? A ver, en la pregunta número 10 vamos a borrarla, ¿estamos? Muy bien, ya la he transcribido, ¿no? Ya tomaron nota. Bien, a ver, pregunta número 12. Está simple la pregunta 12. Veamos la pregunta 12. Simplificar C, que es igual a seno cuadrado de 40 menos el seno cuadrado de 20
dividido entre, dividido entre el seno al cuadrado de 25 menos el seno al cuadrado de 5. ¿Ya está? ¿Ya? Facilísimo, facilísimo. ¿Ya? Muy bien. A ver. Bien, jóvenes, tenemos por acá seno cuadrado de un ángulo menos el seno cuadrado de otro ángulo. Seno cuadrado de 40 menos seno cuadrado de 20. Eso me hace recordar, ¿no? Esta propiedad, acá está, propiedades. Seno cuadrado de x menos seno cuadrado de y. Es simple, así de fácil. Sería aquí el seno de la suma por el seno de la resta. Ya no te olvides, son propiedades básicas, ¿ah? Entonces por acá yo digo, ¿no? Rápidamente. En el numerador tenemos el seno de ¿quién? De la suma de 40 más 20. 40 más 20 es 60. Seno de 60 rápidamente por, ahora ya sumé. Ahora, ¿qué falta? Restar. El seno de la resta sería seno de 40 menos 20 sería 20. ¿Está bien? Dividido de la misma historia aquí. La misma historia. Seno cuadrado de 25 grados y el seno cuadrado de 5. La suma sería acá, de la suma de ángulos, estamos hablando, ojo, la suma de ángulos, por acá sería seno al cuadrado, sumamos 25 más 5, ¿cuánto es? 30. Por el seno de la resta, seno de 25 menos 5, acá sería 20 grados. Entonces, ahora, ¿qué hago? Simplifico, ¿verdad? Se van hasta la vista, baby, los mato. Muy bien. ¿Qué hago? Aquí estamos mal, aquí estamos mal. Aquí este cuadrado no debe ir. El seno de 60, ya sabemos que es raíz de 3 entre 2. El seno de 30, ya se sabe que es igual a un medio. ¿No? Si no recuerdan, ¿qué van a hacer? Dibujar su triángulo notable, ¿no? De 30 y 60, ¿no? Y colocar los lados del triángulo, ¿no? Muy bien. Entonces, el seno de 30, ¿qué es igual? A un medio. ¿Quién se cancela aquí? ¿Ah? A ver, se cancela el 2, ¿no? Denominador aquí, denominador aquí. Se van, ¿no? Y solamente me estaría quedando de que C es igual a la raíz cuadrada de 3. Muy bien. Así de simple y así de fácil. Pregunta número 13. A ver, veamos por acá la pregunta 13, ¿ya? En la pregunta 13 me dicen calcular C es igual a la tangente de 22 más la tangente de 38 más la raíz cuadrada de 3, ¿ya? Por la tangente de 22 por la tangente de 38. No te desesperes ahí, ¿ya? Mira, tangente de 22 más tangente de 38 más la raíz cuadrada de 3 por la tangente de 22 por la tangente de 38. Toda esa expresión se va a transformar en uno solito, ¿no? Toda esta expresión, ¿no? Se va a transformar en uno solito. Pero primero tienes que reconocerlo, tienes que identificarlo, ¿ya? A ver, fíjate bien, tenemos por acá una sumita, mira. Ahí está, tangente de 22 más la tangente de 38. Fíjate bien acá, tangente de 22 más la tangente de 38. ¿No? Y por acá tenemos el producto, mira. Tangente de 22 por la tangente de 38. Y eso me da una luz, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué hacemos entonces? ¿O qué falta? Falta la suma. Porque aquí conocemos, mira, acá está la fórmula, la propiedad. Tangente de x más tangente de y más la tangente de x. Y acá tenemos la suma, acá tenemos el producto. Tangente de x por tangente de y. ¿Qué nos falta? Nos falta la tangente de la suma. A ver, mira, de nuevo. Tangente de 22 más tangente de 38. Ahí tenemos la suma. Por acá tenemos el producto. Tangente de 22 por la tangente de 38. Nos falta la tangente de ¿quién? La tangente de la suma de estos ángulos, 22 más 38.
¿Y cuánto es 22 más 38? 60. ¿Y cuánto es la tangente de 60? Raíz cuadrada de 3. Señores, acá tenemos la raíz cuadrada de 3. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, esta raíz cuadrada de 3 es simplemente colocar la tangente de 60. Pues. Y ya todo está completado. Tenemos la suma, tenemos el producto y aquí la suma de sus ángulos. ¿No? 22 más 38, 22 más 38 me da 60. Quiere decir que toda esta expresión, así, toda esta expresión, ¿no? Se reduce a uno solito. Esto de acá sale, ¿no? Sale. Esto de que sería la tangente de 60. Y la tangente de 60 es igual, ahí está, raíz de 3. Así de simple y así de fácil. ¿Ya? Muy bien. En la pregunta 14, al ojo, sale 1, pues, ¿no? Muy bien, vamos a hacerlo entonces, ¿ya? La pregunta 14 sale 1. Ya. Ya, Mateo. Muy bien. He leído tu mensaje, Mateo. Vamos a ver entonces la pregunta número 14, ¿ya? Bien. La pregunta número 13. En la pregunta 13 tenemos calcular L, que es igual a la tangente de 20 más la tangente de 25 más la tangente de 20 por la tangente de 25. Dividido entre la tangente de 40 más la tangente de 5, ya está visto esto de acá, más la tangente de 40 por la tangente de 5. Miren, lo mismo. Tenemos por acá la tangente de la suma, tangente de 20 más la tangente de 25. Si aquí está la suma, por acá está el producto, tangente de 20 por la tangente de 25. ¿Verdad? Entonces, nos faltaría ¿qué cosa? La tangente de 45, pues. Y la tangente de 45, todo el mundo sabe que es igual a 1. La tangente de 45 es igual a 1. ¿Ya? Entonces, aquí está el 1 invisible, pues. Aquí está el 1 invisible. Esto de aquí, ¿a qué es igual? Esto de aquí es igual a la tangente de 45. Entonces, toda esa parte del numerador se transforma ¿en qué? En la tangente de 45. Y la tangente de 45, ¿qué es? ¿A qué es igual? A 1. Todo esto es igual a 1. Así de fácil. De la misma forma, ¿qué observas en el denominador? Tenemos acá tangente de 40 más la tangente de 5. ¿No? Ahí tenemos la suma y por acá tenemos el producto. Tangente de 40 por la tangente de 5. ¿No? Entonces nos falta la tangente de ¿qué? De 45. Aquí está el 1 invisible. Esto de acá es igual a la tangente de 45. ¿Y qué se agarra? Se agarra la tangente de la suma de sus ángulos. O sea, la tangente de 45. ¿Y eso cuánto es? Es igual a 1. ¿Listo? ¿Cuánto es? 1. Así de simple, así de fácil. Vamos a ver la pregunta número 15, ¿ya? La pregunta 15. Muy bien. En la pregunta número 15, ¿no? Yo digo acá, en la pregunta 15, yo digo que la suma de alfa más beta
es igual a 45. Calcular C, me piden calcular C, que es igual a 1 más la tangente de alfa multiplicado por 1 más la tangente del ángulo beta. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Listo. A ver. ¿Ya? Está simple, ¿eh? ¿Qué vas a hacer ahí? Si yo tengo por acá de que alfa más beta, ¿no? De que alfa más beta suman 45. Entonces, con facilidad tú puedes decir, ¿no? Que si aplico tangente y acá también tangente, tú puedes decir de que la tangente de ¿quién? De alfa más beta es igual a la tangente de 45. Estás aplicando tangente y tangente, ¿no? Tangente al primer miembro y tangente al segundo miembro. Y la tangente de 45, esto de aquí lo borras, y esto de aquí es igual a la unidad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Mira, vas a multiplicar. Como aquí tenemos un binomio, ¿no? Multiplicado por un binomio. Binomio por un binomio. Aquí multiplicamos 1 por 1, 1 por tangente de beta. Por acá tangente de alfa y acá tangente de alfa por la tangente de beta. A ver. Tenemos entonces que C es igual a 1 más 1 por tangente de beta, quedaría acá tangente de beta. Tangente de alfa por 1, acá tengo tangente de alfa. Más el producto. Tenemos la suma, tangente de alfa más tangente de beta, y acá vamos a encontrar el producto. De la tangente de ¿quién? De alfa por la tangente del ángulo beta. ¿Ya está? De nuevo, mira. Tan, ¿verdad? Nos llenamos de tangente de alfa, tangente de beta, la suma tangente de alfa, tangente de beta, y acá tenemos el producto. Nos falta por acá, por aquí nos falta, ¿qué cosa? La tangente de ¿quién? De alfa más beta. Esto es lo que estaría faltando, ¿no? Pero la tangente de alfa más beta nos damos cuenta de que es igual. Es igual a 1, pues. ¿Ya? Entonces, toda esta expresión solamente, ¿no? Nos quedaría, ¿qué cosa? Toda esta expresión nos quedaría como la tangente de alfa más beta. Entonces, por acá digo, C es igual a 1 más, ¿qué nos queda acá? Todo esto de aquí es tangente de... En la pregunta 16 tenemos por acá calcular C, ¿no? A ver, la pregunta 16 sería por acá calcular C, que es igual a seno de 20 más el coseno de 10, todo esto al cuadrado, más el seno de 10, más el coseno de 20 al cuadrado. Fíjate bien con tu actividad domiciliaria, la pregunta número 3, ¿no? La pregunta número 3 de tu actividad domiciliaria, ¿ya? Muy bien. Entonces, por aquí, ¿no? Seno de 20 más coseno de 10 al cuadrado, más el seno de 10 más coseno de 20 al cuadrado, ¿no? ¿Qué vas a hacer aquí? Bueno, vamos a efectuar binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado por acá sería, ¿no? El primero al cuadrado. Por acá sería seno al cuadrado de 20 más el segundo al cuadrado, coseno cuadrado de 10, más el doble del primero por el segundo. Nos falta ese término, ¿no? Me falta aquí el doble de seno de ¿quién? De seno de 20 por el coseno de 10. ¿Ya? Más. No va a cambiar de signo, ¿no? Por acá digo más. De la misma manera por aquí, yo digo seno de cuadrado de 10 más el coseno cuadrado de 20 más el doble del primero por el segundo, 2 veces seno de 10
¿no? Por el coseno de 20. ¿Ya? Pero podemos observar por acá, podemos observar que tenemos aquí seno cuadrado de 10, o si no, mire, fíjate por acá, seno cuadrado de 20 más el coseno cuadrado de 20. ¿Sí o no? Seno cuadrado de 20 más coseno cuadrado. Eso me hace recordar la primera identidad pitagórica. Seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa, ¿esto de aquí cuánto es? Es igual a 1. ¿Sí o no? Seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Y eso es lo que tenemos, pues. Entonces vamos a reemplazarlo, a ver qué sucede. Seno cuadrado de 20 más coseno cuadrado de 20, ¿a qué es igual? A 1. De la misma manera, tenemos por acá seno cuadrado de 10 más el coseno cuadrado de 10, ¿no? Muy bien, seno cuadrado de 10 más el coseno cuadrado de 10. Tenemos también que es igual a 1. Me estaría quedando esta expresión, pero hay que factorizar ¿qué cosa? Hay que factorizar el 2. Tenemos más 2 veces, sacamos el 2 y ¿qué me estaría quedando? Seno de 20 por el coseno de 10 más, el 2 está factorizado, más el seno de 10 por el coseno de 20. Mira qué fácil. Seguidamente, esto de aquí, mira, fíjate bien, esto de aquí, ¿qué forma tiene? Mira, sen cos más sen cos. Ajá, muy bien. Ya, reconociste, ¿no? C a qué es igual, aquí tenemos la suma, sería 2. Más 2 veces. Ahora, si ya lo reconociste, dime entonces. Si aquí tenemos sen cos más sen cos. ¿Sería seno de quién? De la suma de ellos, ¿no? Sería por acá, seno de 20 más 10. Seno de 30. C a qué es igual. C es igual a 2 más 2 veces seno de 30. El seno de 30 que es igual a 1/2, pues, ¿no? Entonces aquí, ¿qué hago? Suá, 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 suá. Muy bien. Entonces me estaría quedando 2 más la unidad. Esto de aquí es igual a ¿cuánto? A 3. Por lo tanto, ¿no? La expresión C sería igual a 3, ¿no? Fíjate bien en tu actividad domiciliaria la pregunta número 3. De la misma manera, ¿no? Vas a calcular la pregunta número 4, ¿ya? De tu actividad domiciliaria. A ver. Por acá tenemos, te voy a dar sugerencia o te voy a ayudar, porque todavía nos falta tiempo, en tu actividad domiciliaria número 6, ¿ya? En la actividad domiciliaria número 6. Porque la actividad domiciliaria número 5 solamente hay que recordar la tangente de y menos x. Propiedad tangente de y menos la tangente de x dividido entre 1 más la tangente de y por la tangente de x. Y ahí tenemos esas expresiones, ¿verdad? Muy bien. A ver, la pregunta número 6 de tu actividad domiciliaria, ¿ya? Te voy a ayudar. A ver. Espero que todos hagan la actividad domiciliaria. Algunos tienen buena nota en el examen, pero no mandan sus actividades domiciliarias. No lo mandan. ¿Ya? Entonces, hay alumnos que tienen buena nota, 18, 16, 19, ¿no? En el examen bimestral, pero no han mandado pues sus actividades domiciliarias y todo eso se va promediando. Y si no envían, ya saben que se le va a colocar 0,8, ¿ya? Y eso se promedia y baja su nota un montón, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver la pregunta 6 de tu actividad domiciliaria. Está simple también. La pregunta 6 de tu actividad domiciliaria. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos que la suma, condición, ¿no? De x y y es igual a 45. ¿Ya? Y por acá tenemos de que la tangente de x es igual a 1/6.
me piden calcular la tangente del ángulo Y. ¿Ya? Este de aquí. Me piden calcular la tangente del ángulo Y. Este de aquí no se sabe cuánto es. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como condición, ¿qué tenemos? De que la suma de estos dos ángulos es igual a 45. ¿Verdad? Este de aquí es igual a 45. ¿Qué vas a hacer ahí? Como tengo por acá las condiciones tangente, y acá tangente 10 es lo que me están pidiendo, entonces simplemente aplico tangente miembro a miembro, ¿no? Tangente, y por acá también tangente. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos tangente de x más tangente de y. Esto que aquí por propiedad sería, ¿no? Tangente de x más la tangente de y dividido entre 1 menos la tangente de x por la tangente de y. Y esto de aquí es igual a la unidad. Muy bien. La tangente de x, jovencitos, la tangente de x me dan como condición, como dato, ¿no? Es igual a un sexto. Esto de aquí lo vas a borrar y vas a colocar por acá un sexto. ¿Ya? Un sexto. Tangente de y, bueno, la tangente de y es lo que me están pidiendo, pues es la variable. Para no estar colocando tangente de y, le puedes colocar por aquí una z, a ver qué sucede. ¿Ya? Entonces, en vez de colocar tangente de y, no te olvides que me están pidiendo la tangente de y, ¿eh? Aquí le voy a colocar z. O sea, en otras palabras, ahora me están pidiendo z. Aquí sería tangente de x por la tangente de y. El producto de ellos, ¿no? El producto de ellos sería un sexto de ¿quién? De z. Esto de aquí que está dividiendo pasa multiplicando a 1. Sería un sexto más z es igual, multiplicamos acá, sería 1 menos un sexto de z. Las z a un lugar y lo que no tiene z a otro lugar. Resolvemos esta ecuación. ¿Ya? O si no, lo multiplicamos todo por 6. A ver qué sucede, ¿ya? Todo por 6. Por acá, a ver, para que se cancele el denominador, todo por 6. Entonces, si lo multiplicamos todo por 6, 6 por un sexto, ¿qué me queda? 1. 6 por z, ¿cuánto es? 6 veces z. 6 por 1, 6. Y 6 por un sexto de z me queda solamente z. ¿Ya está? Este z pasa sumando, ¿sí o no? ¿Cuánto sería? 7 veces z, y este 1 pasa restando, me quedaría 5. Por lo tanto, z a que es igual a 5 sobre 7, 5 entre 7. Y no te olvides entonces de que z es igual a la tangente de y. Por lo tanto, la tangente de y es igual a 5 céntimos. Esa sería la respuesta, ¿no? 5 céntimos. Muy bien, jóvenes, puedes tomar nota, ¿ya?